Muy buenos días, alumnos del Colegio Marianista. Muy bien, hoy día vamos a empezar una clase más de historia y hoy día te voy a hablar sobre los horizontes culturales. Muy bien, tú ya conmigo has hecho la clase anterior, te he mostrado un cuadrito, cómo se trabajan los horizontes culturales y cómo están divididos exactamente por horizontes, primer horizonte, segundo horizonte, tercer horizonte. Incluso había una mnemotemia, ¿te acuerdas, no? Chapa, la mona, de la tía Guari, todas las culturas con Che y al final están los incas. Muy bien, hoy día voy a avanzar un tema muy entretenido, ¿no? Sencillo, pero para eso tú me tienes que ayudar. Profe, ¿cómo me tienes que ayudar? Te he mandado una información, me tienes que estudiar, tienes que leer exactamente, ¿no? Lo que te he mandado. Y así vamos a comenzar a avanzar mejor. Primero te mando la información y ahí inmediatamente después viene la explicación. Cosa que un día antes te pones a estudiar a mi clase y así vas a entender un poquito mejor. Muy bien, alumno. Entonces vamos a empezar hoy día con los horizontes culturales. El primer horizonte, o también llamado temprano, tú sabes muy bien que este horizonte tiene otros nombres. A este horizonte también le dicen, profe, otro nombre, formativo. Acá, formativo. Otro nombre, también le dicen temprano. Acá está, horizonte temprano. Otros, profesor, al horizonte también le dicen acá el primer horizonte. Acá está el primer horizonte. Y tú sabes muy bien, hijo, que en este horizonte de acá se encuentran exactamente dos culturas pre-incas, según John Rowe. Y acá estaríamos hablando de la cultura Chavín junto con la famosa cultura Paracas. Acá se encuentra Chavín y la cultura Paracas. Perfecto. Profe, en este horizonte, ¿qué existe? Existen características. Tú tienes que darte cuenta qué características se dieron en el primer horizonte. Profe, una por favor. Acá te voy a decir que apareció la famosa propiedad privada. Acá aparece la propiedad privada. Aparecen nuevas clases sociales. Acá aparecen nuevas clases sociales. Aparece un gobierno netamente teocrático. Gobierno teocrático, aparece, profesor, exactamente un excedente de producción, Acá nosotros miramos. Profe, entonces quiere decir que estas son las principales características. ¿Me puede decir en qué consiste la propiedad privada? Lógica, la propiedad privada quiere decir que cada cultura tiene su mismo territorio. Por ejemplo, la cultura Chavín, ¿en qué departamento se originó? En Ancash, es la ubicación, es el territorio. Cada uno concede su propia propiedad. Si yo dibujo acá el Perucito, voy a dibujar al Perucito y te darás cuenta que Chavín se encuentra en el departamento de Ancash. Acá está Chavín. Acá se desarrolló esta cultura, mientras que Paracas se va a desarrollar en el departamento de Ica. Cada cultura comparte su propia propiedad. Acá se va a expandir Chavín y acá se va a expandir la cultura Paracas. Ya aparece la propiedad privada. Profe, segunda característica, nuevas clases sociales. Aparece por lógica el dominante y aparece el dominado. ¿Quién es el dominante? Acá, dominante. Acá justo me van a ayudar con la cámara. El dominante, mira acá. Y acá aparece el dominado. Profe, ¿qué quiere decir el dominante y qué quiere decir el dominado? Mira acá. Dominante, por lógica, va a ser el que tiene el poder. ¿Se nota? ¿Sí? Dominante es el que tiene el poder. Por lógica van a ser los sacerdotes. Acá los sacerdotes son los que tienen la mayor, se puede decir, el que tiene el poder. Porque el sacerdote es el que se encarga de dar culto a los dioses. De ahí aparece, profesor, acá la propiedad. ¿Qué, profesor? El pueblo. Nosotros somos el pueblo. Somos el dominado. El pueblo, nosotros, toda la people, toda la batería seria, como te digo. Jamás estas clases se van a juntar. Por eso aparecen nuevas clases sociales. El dominante y el dominado. Un gobierno teocrático, tú sabes muy bien que teo significa Dios, crático significa gobierno. ¿Qué quiere decir? Gobierno de dioses. Por lógica, Chavín adoraba al jaguar, al cóndor, a las serpientes, a una trilogía de animales. Mientras que Paracas adoraba al halcón, al mar,
Mochica adoraba a Yapae, ¿no es cierto? Y así diferentes dioses. ¿No? Los incas, ¿sabrá quién adoraban? Al sol, no, al Inti. Ya se le dice Inti, profesor. Acá, ¿qué quiere decir el excedente de producción? Excede la producción, quiere decir que acá vas a producir más de lo que consumes. En los sedentarios, Huacaprieta, Tablada del Urín, Cotoch, profesor, imagínate que cosechaban un saco de papa. Pero acá en las culturas ya no es un saco de papa. Chavín ya va a exceder, la producción va a exceder, va a ser 30, 50 sacos de papa. Excede la producción. Quiere decir que lo que tú produces para tu consumo te va a exceder. Entonces, ¿qué me acaba de explicar, profesor? Te acabo de explicar las características del primer horizonte. ¿Cómo se llama este horizonte? Formativo. Se llama horizonte temprano. Se llama primer horizonte. Profesor, características. La propiedad privada. Nuevas clases sociales. Aparece un gobierno teocrático y aparece el excedente de producción. Ahora sí, si me has entendido, me vas a seguir acá. Profe, ya me explicó más o menos en qué consiste. O sea, hoy día me va a hablar de las culturas que están ubicadas en el primer horizonte, por supuesto. Hoy día te voy a hablar de la cultura chavín. ¿De dónde se originó esta famosa cultura? Para que tú te des cuenta inmediatamente, ya, ahí está, perfecto, acá nada más, así un poquito se mueve, ahí está, muy bien, acá, vamos a empezar, profesor, disculpa, acá con la famosa cultura chavín, pero ¿de dónde se originó? Origen, acá el origen de esta famosa cultura. ¿Dónde está el origen? Todos sabemos que el origen de esta cultura está en una tribu. Profesor, ¿cómo se llama esta tribu? Esta tribu se llama Arawaks. Te voy a escribir, acá están los Arawaks. Acá están los Arawaks. Estos Arawaks es una tribu que se encuentra ubicada en la selva amazónica. Pero, profesor, ¿quién sostiene esta teoría? Esta teoría la va a sostener teoría. ¿Quién, profesor, va a sostener esta teoría? A esta teoría se le conoce como la teoría autoctonista. ¿Y qué dice la teoría autoctonista? Autóctono, propia, uno mismo. Está planteada por el padre de la arqueología peruana. ¿Cómo se llama el padre de la arqueología peruana? Julio Cetelo. Perfecto. ¿Y qué dice Julio Cetelo? Julio Cetelo sostiene que el origen de la cultura se encuentra en el propio Perú. En el propio Perú. Dice que se originó de una tribu llamada Arawaks, bajaron por la cuenca amazónica y llegaron al departamento de Ancash, y a partir de eso Chavín dio origen a las demás culturas. Profesor, ¿el autoctonismo defiende Julio Cetelo? Sí, porque Chavín adora animales selváticos. ¿Y de dónde son esos animales, profesor? Esos animales son exactamente, profesor, como el jaguar, el cóndor, la serpiente, son animales selváticos. ¿De dónde viene la serpiente? De la selva. El jaguar de la selva, el mono, la selva, la serpiente de la selva. El cóndor es autóctono de Ancash, ¿no es cierto? Acá también tenemos en el departamento de Arequipa. Pero así se originó. Profe, yo quiero dibujito que me explique. Vamos a dibujar. Te voy a dibujar al perucito. Ahí está. Chavín se va a originar acá. Acá está Chavín, departamento de Ancash. Quiere decir que acá hay una tribu llamada, ¿cómo se llama esta tribu? Esta tribu se va a llamar Arawaks. Estos Arawaks, ¿qué van a hacer? Van a bajar por acá, por la cuenca amazónica, llegan a la zona andina y dieron origen a la cultura chavín. O sea, profesor, así se originó esta cultura, por supuesto. Y después la cultura chavín va a dar origen a las demás culturas. Profe, entonces quiere decir que así inmediatamente se originó esta famosa cultura, sí. Otro fundamento que puede haber, aparte de los dioses que adora Chavín, también puede decir el intercambio, los mismos cultivos como el maíz, profesor, la yuca, la papaya, son cultivos que se daban en la selva amazónica, pero también en la sierra. La crianza, profesor, de los animales autóctonos, la llama alpaca de la sierra peruana. Por eso se sostiene que la cultura chavín exactamente viene de la selva amazónica de una tribu llamada Arawaks, y de ahí dieron origen a la famosa cultura chavín. Profesor, ¿quién plantea esta teoría? Está planteada por el padre de la arqueología peruana, Julio Cetelo. ¿Quién es su opositor? Acuérdate, el pionero de la arqueología, su nombre, Maxwell.
Pero de él no vamos a hablar. Él sostiene que la cultura se originó en Centroamérica de los mayas, aztecas, y dieron origen a la cultura proto-chimú y proto-nazca. Es imposible, porque si tú has visto en los horizontes, ¿quién es más antiguo, Nazca o Chimú? Ah, profesor, Nazca es más antiguo que Chimú. ¿Y quién es más antiguo que Nazca? Chavín. En conclusión, esa teoría no es relevante. En conclusión, ¿con qué teoría nos quedamos? Con la teoría autochtonista. Eso tú tienes que saber. Muy bien, acá vamos a borrar, acá la cámara me va a seguir, y acá, como te dije, hijo, tienes que estudiar. Para eso te he mandado una información, y esa información tú la tienes que desarrollar. Y como la vas a desarrollar, tienes que practicar, y aparte de estudiar un poquito más, porque hay ahí lo que te he dejado, como se puede decir, ¿ya? Inmediatamente tienes que ponerle a estudiar, y así inmediatamente me vas a seguir en estas clases. Entonces vamos a empezar con esta famosa cultura llamada Chavi. Ya empecé, ya te expliqué su nombre. ¿Qué significa? Significa Chavi Chavi o Chap Chap, como dices, que significa ombligo. Ese es su nombre. Por ejemplo, Paracas, ¿qué significa? Vientos huracanados. Otro profesor, lluvia de arena. A Moche, ¿qué le dicen? Origen de valles. Nazca, árido y desértico. Tiahuanaco, Tehuana. Cada cultura tiene su desciframiento. Tienes que averiguar su palabra en quechua, puede ser, profesor, su nombre, de dónde se deriva. Ahora, acá, Chavín, inmediatamente, tú tienes que ver su cronología. Cronología, acá, cronología. Más o menos su antigüedad, vamos a hablar su descubridor. Acá vamos a hablar su descubridor. Luego de eso vamos a hablar, profesor, su origen. Ahí está, ya lo sabes tú, su origen. Y luego de esto, profesor, vamos a hablar exactamente de sus límites. Ahí está, sus límites, profesor, de esta famosa cultura. Cronología. Chavín más o menos tiene una cronología de 900 a 200 años hace. ¿Qué es hace? Antes de Cristo. Ya, descubridor, el padre de la arqueología peruana, Julio ¿qué? Ceterio. Profesor, el origen se encuentra en una tribu llamada, ya han dicho como 100 veces, Arawaks. Sus límites por el norte, por el sur, profesor, tienes que saber. Ya, acá, por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Profesor, por el norte llegó hasta Tumbes y Cajamarca. Acá llegó hasta el río Tumbes y Cajamarca, se puede decir. Por el sur llegó hasta Arequipa y Ayacucho, Arequipa hasta Caribe, Ayacucho, Chupas. Al este llegó confluencia del río Marañón y nacientes del río Guayaga, llegó hasta el río Guayaga. Al oeste toda la costa norte, acá toda la costa norte, profesor. Así son los límites de esta famosa cultura. Entonces, profesor, acá, luego de esta famosa cultura, tiene manifestaciones culturales. Y acá viene lo que inmediatamente quiero que hagas, ¿no? Simplemente imprimes la hoja, y eso ahorita tienes que imprimirla y sacar la información. Acá las manifestaciones culturales es todo lo que nos ha dejado la cultura. Por ejemplo, profesor, nos ha dejado la arquitectura, nos ha dejado la litoescultura, nos ha dejado también la famosa cerámica, nos ha dejado también, profesor, su religión. Nos ha dejado, profesor, inmediatamente otra manifestación cultural, aparte de la religión, la cerámica, la litoescultura, la arquitectura. También nos ha dejado, profesor, acá la orfebrería. Profesor, su organización social. ¿Cómo era, profesor? ¿Cómo ha sido su organización social? Todo eso nosotros tenemos que desarrollar. Profesor, ¿y cuál es la mejor manifestación cultural que tiene esta famosa cultura? La mejor manifestación es la litoescultura. ¿Te acordarás? Son los más diestros en esculpir la piedra. Ahí está el lanzo monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, las cabezas clavan, los ángeles guardianes, la estela, prácticamente se le puede decir la estela del cóndor, los 16 cóndores, los guerreros de Sechín, tenemos cantidad.
Otra manifestación que también podemos hablar, su arquitectura, profesor, son primordiales. Su arquitectura fue a base de piedras, construyeron grandes edificios en forma de U. Ahí tenemos, profesor, cantidad de centros arquitectónicos como Sechín, Moxeque, Palca, Puncuri, en Ancash. Tenemos Unturhuasi, Pacopampa, profesor, en Cajamarca. En Arequipa tenemos Acarí, Quebrada de Hachas, son manifestaciones culturales. Su cerámica, acuérdate, su cerámica es monócroma, profesor, mono, un solo color. Puede ser gris, negro, marrón, base plana, forma globular con bollete de estribo. Dos tipos de cerámica, rocas y ofrenda. Rocas le dicen huachepsa y a ofrenda le dicen cupisnique. En la religión adoran una trilogía de animales, jaguar, cóndor y serpiente. También adoran un fenómeno natural llamado raya. Y en su orfebrería ellos trabajaron el oro fluvial, profesor, sacaron el oro de los ríos, de los lagos, destacando, profesor, se podría decir, el collar de Cunturhuasi y el tesoro de Chongoyape. No, acá en la organización social, ¿te acuerdas, profesor? Ya aparece el poder, el dominante que viene a ser el sacerdote y después viene a ser el pueblo. Entonces, más o menos te he explicado, profesor, esto. ¿Para qué te estoy diciendo, para qué te estoy explicando un poquito de un resumen de esto? Tú tienes que estudiar. La próxima clase quiere decir que voy a hacer tipo de evaluación. Creo que voy a transmitir en vivo. Entonces, si yo transmito en vivo, entonces las personas que se van a inmediatamente ingresar ahí, entonces voy a comenzar a hacer como se puede decir, como un panel en vivo en directo. Yo la pregunta, tú me tienes que anotar la respuesta. Profesor, ¿puede ser en vivo? Por supuesto, tú me tienes que escribir ahí. Y así inmediatamente voy a ver si me estás prestando atención, si efectivamente estás estudiando. Profe, ¿dónde tengo la información? Por eso te estoy mandando. En la siguiente práctica, acá en la clase, esta clase número 3 de historia, bajas ahí, dice, profesor, sesión, está todo. Hay dibujitos, te he puesto dibujos para que tú no tengas ni un percance. Aparte de los dibujos, te he puesto la teoría. Profe, ¿hay una práctica de 20 preguntas? Sí, hay una práctica de 20 preguntas. De esa práctica 20 preguntas, más o menos, de ahí va a entrar un 25% a la evaluación. Profe, 25%, sí. De las anteriores prácticas también. Tienes que ponerte todo a estudiar. Desde las teorías, desde el primer poblador Pacaicasa, desde los horizontes culturales. Yo sé que tú puedes, hijo. Tú puedes porque para eso estás. Tu objetivo es ingresar a la universidad, estás en quinto y secundaria, y si te lo propones, vas a llegar con éxito. Muy bien, chicos. No te olvides también estudiar el cuadro de los horizontes culturales, el horizonte secundario, la ubicación de las culturas. Profe, me ha puesto usted flechitas, es la tarea anterior. No te voy a preguntar, a ver, fácil, ¿de dónde el origen de la cultura Nazca? Profe, ¿no hemos hecho Nazca? Sí, hemos hecho. Hemos hecho un cuadro. Entonces tú, no, sí, profe, me hizo con el Nazca, viene de Paracas. Perfecto. ¿De dónde viene Paracas? De Chavín. Profe, las culturas del segundo horizonte, ¿qué culturas están en el segundo horizonte? Ya, profe, el Chapa, la Mona, de la Tiahuari, Tiahuanaco igual. Ya, profesor, entonces tienes que desarrollar, por favor, tienes que ponerte a estudiar, tienes que esmerarte un poquito más y vamos a ponerle un poquito más de emoción. Tú sabes muy bien que las clases van a continuar, van a ser virtuales. El examen de admisión también es virtual. Para eso estamos con los profesores del Colegio Marianista, especialmente con el profesor Juan Manuel. Él ya tiene un sistema, va a trabajarlo, y entonces tú tienes que adecuarte a ese sistema. ¿Por qué, profesor? Porque vas a dar un examen de admisión, ¿no? Esto va a acabar. Entonces, si va a acabar, tú tienes que estar preparado. No, profe, un poquito relajante en la casa. Sí, se relaja. Hasta yo, con fuerza empecé, con ganas. No, ahora me di cuenta, no, tengo que estar dándole un poquito más de información. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, no, háganle saber con su tutor, el profesor Juan Manuel, profe, estoy acá, todo lo demás, para continuar y darte mayor información. Muchísimas gracias, hijo. Hasta la próxima clase virtual. Estudia, te he mandado la información. De eso viene la siguiente clase, evaluación. Muchísimas gracias.